Bueno, Dios les bendiga a todos. Estamos acá empezando una nueva enseñanza bíblica. Les habla el consiervo Henry Gutiérrez y un saludo para todos los hermanos que están aquí ya presentes. Gracias a la hospitalidad de la hermana Sandra Duque. Y vamos a empezar con una oración. Le voy a pedir el favor a la hermana Mariusi que nos dirija esta oración. Puede seguir, hermano. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, por la oportunidad que nos brinda, Señor, de poder escudriñar en tu palabra y poder entender más del plan que tienes para nosotros, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los seres que estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, especialmente por la vida del hermano Henry, que de una u otra manera nos ayuda a encontrar las escrituras que tú tienes, Señor, para nosotros. Gracias por usarlo a él y gracias por permitirnos a nosotros también tener entendimiento, Padre. Te pedimos, Señor, que nos dé la sabiduría para poder poner en práctica todo lo que hemos aprendido y lo que aprendemos y lo que vamos a aprender, Señor, en tu palabra. Te pedimos también por la paz del mundo, Señor, que sea tu amor y tu misericordia la que pueda, Señor, hacer su voluntad y evitar tantos conflictos que vemos a diario desde la calle en la que vivimos hasta el mundo entero, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, Amén. gracias a todos. Un saludo para el hermano Francisco, que ya lo veo por acá. Hermano José, hermana Luzmila, hermana Luzdari, hermano Noé, hermana Mariusi, hermano Gilma, hermana Sandra. Y qué bueno tener en esta noche a la hermana Valentina. ¿Habíamos extrañado, sí o no? Sí. Habíamos extrañado. Bueno, hay un versículo que a mí me llamó la atención y me gustó lo que dijo Jesucristo. No tengo la cita bíblica, pero el hermano Gilmar lo va a buscar mientras yo continúo hablando. Dice, porque yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Lo dijo Jesucristo. Y aquí hoy vamos a hacer como le decía yo, como un diagrama de nuestra vida. Cómo yo fui diseñado, cómo yo comienzo a proceder, qué es lo que a mí para yo hacer una acción, qué es lo que me condiciona esa acción que yo hago, ¿ya? Esa acción, si yo tengo que hacerla muchas veces, pues me va a dar un hábito, y ese hábito, ¿ya? Puede leerlo, hermano Gilmar. Juan 14:3, mire lo que nos dicen. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué? Estéis. Eso es una buena noticia. Pero si leemos bien el versículo, hermana Sandra, para yo estar donde Él está, ¿qué tengo yo que hacer? Lea nuevamente el versículo, mire lo que dice ahí. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, para yo estar donde Él está, Él tiene que tomar a quién. Así mismo. Y así mismo eso cuesta bastante. Porque ¿cuándo nos vamos a parecer a Cristo? Eso no es imposible, pero no es fácil. Ahora, ahí sí vamos a comenzar a partir. Bueno, resulta que nosotros podemos ver muchas personas. Ahora voy a decirlo. Estaba yo escuchando un himno y me llamó la atención esa frase de ese himno cristiano. Dice, los hombres ven a las personas, o sea, ven a las gentes para juzgarlos. Pero nosotros, dice, vemos no para juzgarlos solamente, sino para perdonarlos. Entonces aquí es donde viene una frase. El Antiguo Testamento solamente miraba para juzgar y condenar. Eso era el Antiguo Testamento. El Nuevo nosotros miramos solamente para juzgarlos, pero a base del perdón y que se salven. ¿Ya miran la diferencia? Y ahora sí, vendré, dice Jesucristo, a vosotros y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. Pero esta diferencia la tenemos que saber nosotros para parecernos ¿a quién? A Cristo. A quien yo vea. Yo veo a alguien y yo lo juzgo no para condenarlo, sino lo juzgo para perdonarlo y que sea ¿qué? Salvo. Por donde yo vaya, hermana Mariusi, veamos al que veamos. Hermana Valentina, veamos al que veamos. Yo lo juzgo
¿Pero para qué? Para perdonarlo. Y eso solamente está en el Nuevo Testamento con la justicia absoluta. En el Antiguo Testamento está la justicia relativa, que esa juzga y da el veredicto y da la sentencia y condena a muerte o a lo que sea. Entonces nosotros estamos solamente, bueno, ya pasó el ruido de la cafetera, nosotros solamente estamos para juzgar con la nueva justicia que se revela en el Evangelio, y es para qué, para perdonar. Pero bueno, resulta que cada uno de nosotros nos criamos en diferentes casas y diferentes cunas. Hay unos que les gusta todo pedir muy suavecito. Hay otros que les gusta pedir gritando las cosas. ¿Sí me comprenden? Y hay otros que nacimos como en un mar de calma todo el tiempo. Y hay otros que no. Entonces cada uno de esos es diferente. Pero vamos a empezar por el origen. ¿Qué es lo que hizo, por decir, vamos a poner de ejemplo a la hermana Mariusi? La hermana Mariusi va a viajar. Y el pensamiento que hay en ella la llevó a comprar ya el tiquete de vuelo. Pero es el pensamiento que había en ella. Entonces, aquí es donde yo quiero que ustedes comiencen a analizar cómo yo llego al pensamiento de Cristo. ¿Ya? Y cómo yo al mismo tiempo tengo que tener el pensamiento absoluto, hermano Noel, y el pensamiento ¿qué? Relativo. Porque estamos en este mundo, tenemos que tener pensamiento relativo. Vamos a ir a Proverbios 23:7. Voy a pedirle favor al hermano Gilmar que lo lea. Miren lo que dice Proverbios 23:7. 23:7 lo que nos dice Proverbios 23:7. ¿Qué nos dice? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es que esa persona. Entonces vamos a cambiar. Yo llego y le digo, hermana Ludari, como es el pensamiento de la hermana Sandra, así es ella, tal es ella, ¿correcto? O sea que este proverbio es un tesoro, porque me está diciendo, mira, la hermana, yo le digo, hermana Ludari, ¿cuál es el pensamiento de la hermana Mariusi? Tal es ella. El de ella. Y yo no estoy mintiendo. Y yo digo, mire, ¿cuál es el pensamiento de la hermana Valentina? Tal es ella. O sea que el pensamiento condiciona, ¿qué? La acción de la persona. El pensamiento que hay en cada persona, ese pensamiento condiciona a la acción de la persona. O sea, si la hermana Lutari piensa hacer un viaje, está el pensamiento primero. Claro. Y ese pensamiento la lleva a hablar y a que comprar el pasaje para viajar. O sea que todo pensamiento de nosotros, ¿qué? Nos condiciona la acción. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener el cuidado. Porque dice tal es el pensamiento o cuál es el pensamiento de esa persona, tal es ella o tal es él. Ok, ahora vamos a lo siguiente. Pero yo ya no le digo a la hermana Luz Dari que hablemos de la hermana Sandra y mire, el pensamiento que hay en ella, tal es ella, sino que ella ahora nos va a responder a nosotros. Entonces ella nos va a decir, hermana Luz Dari, hermano Henry, yo soy como soy. Usted no puede decir otra cosa. Ni yo tampoco, yo soy como soy. La hermana Valentina ella es como es. Ella va a decir, yo soy como soy. Ahora, yo soy como soy, ¿de acuerdo a qué? Vamos a leer, yo soy como soy, ¿de acuerdo a qué? Proverbio 23:7, léalo nuevamente. Yo soy como soy, ¿de acuerdo a qué? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Yo soy como soy, ¿de acuerdo a qué? A mi pensamiento. Pero después de que está el pensamiento acá, yo tengo que la acción. O sea que el pensamiento dirige ¿qué? Mi acción. Yo quiero que esto lo entiendan bien porque esto es para llegar. Como un ejemplo, puse el ejemplo de la hermana Mariusi. Ella tenía el pensamiento de viajar. Si ella no hubiera tenido ese pensamiento, no habría comprado el pasaje, el tiquete para viajar. El pensamiento miró la oportunidad y dijo, me toca ahora mismo. Si no hubiera tenido ese pensamiento, ella no lo compra. O sea, ¿cuál es el pensamiento de la persona? Esa persona es. Entonces yo soy como soy. Ahora,
Yo soy como soy, como la, vamos a decir, yo soy como soy. Ahora, ¿cómo yo perfecciono ese tal como yo soy como soy? ¿Cómo lo perfecciono? Porque ese yo soy como soy, hay que perfeccionarlo, ¿sí o no, hermana Lutari? ¿Qué dice hermana Sandra? Sí, claro. Hermana Luzmila, usted es como es, pero hay cosas que hay que perfeccionar, ¿sí o no? Hermana Mariuse, hay cosas que hay que, en mí, Seguro. hay cosas que hay que perfeccionar. Muchas. ¿Y cómo yo perfecciono ese soy como soy lo que hay que perfeccionarse? Proverbios 23:12, ¿qué nos dice? Pero aquí no explico y como es que me entiende y como y bebé le dirá. Come y bebe. No, eso es ya la parte final, que si esa persona solamente piensa en beber, le va a pasar todo eso. O sea, si piensa solamente en embriagarse y todo eso, que es que ahora viene lo que es el equilibrio de las emociones, ¿ya? Por eso es que ahorita yo les quiero decir que hay dos pensamientos, el relativo y el absoluto. El absoluto es el que nos va a llevar a un destino y el relativo nos va a llevar a otro destino. El asunto es conjugar los dos para que nosotros podamos llevar una vida aquí alegre y contento en la tierra, pero sin caer en el pecado. ¿Y cuál fue lo que dijo? Vamos a decir, la comida no es buena ni mala, pero la acción que yo tenga con la comida puedo cometer pecado porque puedo caer en glotonería. Y no es la glotonería, es un pecado ante Dios. Exactamente, es glotonería. Entonces, ahora, yo tengo que entender esa parte, que cual sea mi pensamiento, así soy yo. Pero ¿cómo yo perfecciono esas cosas que todavía me faltan? Proverbios 23:12, ¿qué nos dice, hermano Gilmar? Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Ok. Aplica tu corazón a qué? A la enseñanza. Y tus oídos a las palabras de qué? De sabiduría. Entonces, con la enseñanza y con las palabras de sabiduría, yo puedo perfeccionar ese yo soy como soy. Es que yo soy como soy. Pero porque son palabras cortantes. No te da opción a usted es que yo soy así. Yo nací así. Pero aquí dice, aplica tu corazón a qué? A la sabiduría y tus oídos, a la enseñanza y tus oídos a la palabra de qué? De sabiduría. Ahora, hay una manera de corregir en lo relativo del Antiguo Testamento y hay otra manera de corregir en el Nuevo Testamento. Hay dos justicias. Del Antiguo Testamento, como no estaba la justicia, la otra, la de enseñar, entonces dice el 13, no rehuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, no morirá. Pero eso hoy en día es abuso infantil. El problema es que nosotros debemos de saber, el muchacho recibe un golpe, un golpe, y resulta que él no lo vuelve a hacer, pero no entiende el por qué. Y ese es el problema de la enseñanza pasada. Por eso se convierte en un abuso ¿qué? Infantil. Pero si yo le digo al muchacho, por lo menos mi padre a mí me dio una lección terrible. Una vez, usted sabe que uno de niño le gusta comer ¿qué? El dulce. Entonces uno come panela y uno se roba los pasitos de panela a comer panela porque como no hay para comprar dulce, pues la panela. Y resulta que mi padre me llevó un día donde una niña murió por un rebote de lombrices. Y entonces me explicó. Yo, mire, esa niña no la corrigieron, no le explicaron por qué no debía de comer panela exageradamente. Y mire, murió por un rebote de lombrices. Las lombrices se le salieron por las narices y todo. Entonces, cuando él me dijo eso, dígame si yo me quedaron ganas de volver a robarme los trocitos de panela. No, yo era mi mente, por eso, ¿cuál es mi pensamiento? Tal soy qué, tal soy yo. Entonces, ¿cómo nosotros perfeccionamos esas cosas que tenemos en nuestra mente y que no están de acuerdo a la enseñanza y a la sabiduría? Porque todos tenemos que corregir algo. Entonces aquí es donde comienza. Vamos a mirar ahora, ¿y cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo yo lo enderezo esas cosas que están torcidas? Hay cosas que están torcidas en los seres humanos. ¿Cómo yo lo enderezo, pero con sabiduría y enseñanza? ¿Cómo lo enderezo? Proverbios 23:19, hermano Gilmar. ¿Qué nos dice? ¿Proverbios qué? 23:19. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Entonces lo primero
hermana Valentina, hermana Lutari, hermana Marius, hermana Sandra, lo primero que yo tengo es oír. Oír porque de pronto el otro puede tener razón o puede estar equivocado. Dice, oye, hijo mío, y sé que. Eso es lo primero para yo enderezar, eso es, yo soy como soy. Entonces, oigo y ser sabio. ¿Con qué? Con la sabiduría. Y luego dice que después de oír y ser sabio, y endereza tu corazón al camino. Endereza tu corazón al camino. Aquí son de bien. Yo tengo muchas ideas en mi mente. Y tal como es mi pensamiento, así soy ¿qué? Así soy yo. Entonces nosotros acá por lo menos vemos a alguien, vamos a poner un ejemplo, una persona se le mete una idea que, uy, no, el vecino tiene allá en las ficas, tiene un racimo de plátanos que está para agarrando. Y entonces pasa, y no, esta noche a las 2 de la mañana toca ir. Y va, y ese pensamiento lo lleva ¿a qué? A agarrar y a robarse eso. Por eso, ¿cuál es su pensamiento? Tal es él. Todas esas cosas nosotros las tenemos que corregir ¿con qué? Con enseñanza y ¿qué? Y sabiduría. Entonces hay cosas que están impregnadas del bien y impregnadas ¿de qué? Del mal. Pero Jesucristo dijo, yo vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también ¿qué? Estéis. Entonces, ¿hasta aquí todo entendido, hermana Valentina? O sea que todo pensamiento que hay en mi mente, hermana Mariusi, condiciona mis acciones. Todo pensamiento que hay en mi mente condiciona mis acciones. Y el único botón de stop es la enseñanza y ¿qué? Y la sabiduría. La sabiduría me dice, eso no se puede hacer, Henry. Eso no es hacer el bien. Entonces ahora vamos a la siguiente pregunta. Si esta persona que yo soy como soy comienza a oír la enseñanza y a oír la sabiduría, ¿cómo queda la perfección y cómo queda enderezado? Proverbios 23:23, ¿qué nos dice? ¿Ya? ¿Cómo es que logra perfeccionar sus pensamientos y cómo los logra perfeccionar y enderezarlos? Puede leer Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. 4 cosas. ¿Compra qué? La verdad. Luego, sabiduría, enseñanza y inteligencia. 4 cosas con las que puede enderezar y perfeccionar. Yo soy como soy. Entonces, ¿cómo yo enderezco un pensamiento mío que me acondiciona a la acción? ¿Cómo lo digo? Con la verdad. Con la verdad yo lo enderezo. Con la verdad. No hay otra manera, hermano. No, usted le puede dar... nada. ¿Cómo enderezó mi padre el asunto de que yo me robaba la panela de comer? Cuando me mostró ese acontecimiento tan trágico. Yo miré la niña. Era algo tenebroso. Créame que eso a mí nunca se me olvida. Pero con una verdad que me dijo. Entonces, todos tus pensamientos tienes que pasarlo por un cernidor que se llama ¿qué? La verdad. Tanto lo relativo como ¿qué? Lo absoluto. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque puede haber un error. Hay una señora que hacía videos y enseñaba cómo comer sanamente. Y ella cultivaba en el jardín todos los legumbres y comía y pasaba todo eso en videos y se comenzó a enfermar y se murió. Y nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Resulta que donde ella cultivaba llegaba el señor que mataba las hormigas y rociaba todo. Y ella se estaba comiendo todas esas plantas que eran saludables, pero con un veneno extra. Y por no saber la verdad, no pudo corregir ¿qué? Eso. Y murió inocentemente. Eso está en las noticias. No sé si ustedes lo vieron, salió eso en las noticias. Y ella era la que daba los tips de buena salud, buena alimentación y todo eso. Y ella misma, yo cultivo todo. Pero se olvidó de que había un señor que llegaba a echar para matar las hormigas y ella comiendo todos esos productos. Se enfermó y cuando ya la fueron a rescatar ya era demasiado tarde. Por no saber qué, la verdad. Entonces, con la verdad,
con la verdad yo corrijo ¿qué? El pecado Yo corrijo, en misericordia corrijo el pecado, pero también corrijo los errores. y los errores. ¿Ya? Corrijo los errores, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta eso, ¿ya? Que nosotros debemos de tener en todas nuestras acciones, todos nuestros conocimientos, todos nuestros pensamientos, pasarlo ¿por qué? Por la verdad. Por la verdad. Por la verdad. Ahora, si yo soy como soy, cuando yo pienso hacer el mal, cuando yo pienso hacer el mal, dígame, ¿cuándo yo pienso hacer el mal? No, estoy analizando todo cómo va a terminar el ser humano. Yo estoy empezando solamente con los pensamientos, luego los pensamientos condicionan las acciones y esa persona cuando piensa hacer el mal. Usted ve que hay alguien que le gusta hacer el mal, Sí. pero ¿cómo piensa hacer el mal? Mire lo que dice Proverbios 24:8. 24:8. 24:8. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. Ahí está. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de qué? De malos pensamientos. De malos pensamientos. O sea que los malos pensamientos condicionan a la persona las acciones a hacer qué? El mal. Por eso es que mi pueblo fue destruido porque le faltó qué? Conocimiento. Yo le estoy dando ahorita todos los tips para que usted se analice usted mismo. Hubo un creador que dijo, vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y entonces nosotros nacimos siendo unos bebés sin saber el bien ni el mal. Pero Él colocó en nosotros un espíritu con una capacidad de inteligencia y de todo. Y como fue creciendo el niño, comenzó a crecer en estatura y sabiduría. Pero el niño tiene que darse cuenta, o los seres humanos tenemos que darnos cuenta, en qué momento ese pensamiento me da una condición de la acción y el fruto de esa acción. Entonces yo llego y hago un análisis de mis pensamientos y tengo que decir, bueno, hasta dónde esto está bien. Pero yo colocaba el ejemplo de que todas las cosas no son lícitas. O sea, todo me es lícito. Pero según como yo agarre eso y lo ponga a funcionar, se convierte en mal o se convierte en bien. Eso es pecado. En bien. Y eso, cuando es en mal, ya es pecado. Por eso el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces ya nosotros tenemos el pensamiento. Entonces, hay cosas que nosotros podemos hacer y todos nosotros podemos tener un equilibrio. Pero ese equilibrio lo consigo a través de ¿qué? De saber la verdad. Yo con la verdad equilibro las cosas. Entonces yo sé que si yo como exagerado, pues no voy a subir de peso, pues no como. A mí me pasó una vez que encontré un té, se dice, un iced tea. Y comencé a tomar el iced tea ese, y cuando yo me di cuenta había subido como 30 libras. Y entonces me dio por mirar la etiqueta, donde viene todo el porcentaje. Tenía 55 gramos de azúcar. Ay, Dios. ¿Ah? Entonces, por yo no saber la verdad, tanto directa como indirecta, me estaba yo destruyendo. Y por eso es que la mente de nosotros es como le dijera yo, es una base de datos relativos que tenemos que pasarlo antes de que salgan a las acciones por un filtro llamado la verdad. Muy importante eso, hermanos. Créanme que eso es importantísimo. Ahora, ya hemos llegado que el que hace el mal se le llamará hombre de malos ¿qué? Pensamientos. Ahora, si yo soy como soy, ¿a quién le toca pesar las acciones y a quién le toca pesar esas acciones de la persona cuando ya tiene un pensamiento y hace una acción? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Hay alguien que pesa las acciones, pero nosotros las podemos alivianar si utilizamos antes la verdad. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 3. ¿Qué nos dice? Un saludo para el hermano Héctor Pérez, Patricia Rodríguez, Alba Briceño, Dios te bendiga. Bendiciones. Vienen a uno, pero ponerlo en práctica es lo que nos hace ser lo que nos hace ser. Muy importante. ¿Cómo yo corrijo estos pensamientos que están impregnados del mal? Con enseñanza y con sabiduría. Ana Urrego, Dios te bendiga. Alba Briceño, muy cierto. Ok.
Vamos a seguir ahora en el libro de 1 Samuel 2:3. ¿A quién le toca pesar los pensamientos? Puede leerlo. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Entonces, cuando nosotros tenemos pensamientos arrogantes, nosotros hablamos arrogantemente. Cuando nosotros tenemos pensamientos de altanería, nosotros hablamos con altanería. Entonces dice, mire, no multiplique eso, porque es que usted y yo tenemos un Dios que va a pesar ¿qué? Las acciones. Estaba el hijo, era el hijo, ¿cierto? O el nieto del rey Nabucodonosor. El nieto. Y estaba el nieto del rey Nabucodonosor haciendo una fiesta en su palacio. Y él poseía todo Babilonia. Y entonces le dio por traer los vasos de oro que eran del tabernáculo. Y comenzó con ellos a beber con las concubinas en la fiesta pagana. Aquí es donde hay un asunto muy importante. Él tenía en su mente pensamientos. Pero los pensamientos para usar los vasos del tabernáculo no eran correctos los que él tenía. ¿Se podían usar, hermano? No. Se podían usar, ¿Sí? claro, se podían usar, pero no de la manera como el rey los pensaba usar. ¿Qué? Los tenía que usar como estaba establecido por Para Dios. consagración. Por eso es lo mismo. Nosotros tenemos un asunto que hay que decirlo, porque si yo no lo digo, pues estoy dándoles una enseñanza que no concuerda. Dios ha dejado al hombre y la mujer para que disfruten sus relaciones, pero las tiene que hacer como Dios las ha establecido, no como el hombre las quiera establecer. ¿Me están comprendiendo bien? No es ni bueno ni malo. El problema es en el pensamiento. Entonces, esos pensamientos tienen que pasar por un filtro llamado la verdad, para que cuando Dios los vaya a pesar, den el peso cabal. Entonces el rey, el nieto de Nabucodonosor, dice, traigan los vasos. Y comienza a ver y aparece una escritura y dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Nadie podía interpretar, viene Daniel, le interpreta. Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. No dio el peso. ¿Cuál es el peso que es? Compra la verdad y no la vendas. Todo pensamiento que usted tenga, hermano, sobre todo que estamos en el tiempo final, no se olvide de pasarlo, hermana Luzmila. ¿Por qué? Por la verdad. Todo pensamiento. Esa acción que tú haces, si está pasada por la verdad, es lícita, porque edifica. ¿Ya? Pero esa misma acción y ese mismo pensamiento pasado por la mentira no edifica, y ya no me conviene hacerlo porque no edifica. Estoy dando los términos normales de lo que es. El pensamiento condiciona las acciones. Y ahora viene algo muy importante, que es, ¿cuándo piensa la persona, cuando la persona piensa, cuando la persona piensa hacer el bien? Aquí hay algo. Jesucristo dice que Él pesa las acciones, ¿cierto? Pero ¿cómo Jesucristo pesa las acciones? Uno dice, ¿sacará mi idea y la pondrá en una balanza y las pesa? No. Mire cómo Dios pesa las acciones. Apocalipsis 2:21, cómo Dios pesa las acciones. O sea, estoy mirando, voy a poner un ejemplo, como Dios está y viene el arrebatamiento, y llega y mira a cada uno. Y Dios dice, vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. Esos se van con Él. Pero ¿cómo Él pesa los pensamientos? ¿Cómo Él pesa las acciones de los pensamientos? ¿Cómo nos dice Apocalipsis 2:21, hermana Mariusi? Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Siga leyendo. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Dónde dice escudriño? ¿El 2:21? ¿Leyó el 2:21? Sí, Señor. Léame el 2:23 entonces. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ok, está fuerte, ¿cierto? Y está en tinta roja y lo dice Jesucristo, para el futuro. Porque en el tiempo de la gracia, Él tiene que
con misericordia y verdad se corrige ¿qué? El pecado. Pero para el futuro pasa eso si no aceptamos el filtro de la verdad. Él escudriña ¿qué? La mente y el corazón. Y dará a cada uno conforme a ¿qué? A sus acciones, a sus obras. Hacia sus obras. Entonces nosotros ya hemos llegado a saber cómo es que Dios pesa ¿qué? Las acciones. ¿Cómo pesa Dios los corazones? Porque Él escudriña nuestra mente y el corazón. Él nos hizo, le queda facilito a Él escudriñar. Ahora, ¿cómo yo soy cuando yo comienzo a pensar el bien? ¿Qué capacidad tiene la verdad de corregir todos mis pensamientos? Yo voy a hacer, por decir, una sopa. Voy a dar ejemplos sencillos. Y entonces vamos a decir, yo soy el chef y estoy peleado con una persona. Y entonces, le voy a echar un picante para que aprenda. Sí, la sopa es picante, pero le voy a echar más. Le voy a poner más sal. Esos pensamientos son malos. Y le estoy diciendo algo sencillo. Pero ahora le voy a decir algo más profundo. Mire lo que dice acá. Resulta que la persona dice, no, yo voy a hacerlo todo con verdad. Todo con la verdad. Y hay personas que nacen con esa capacidad de que los pensamientos los filtra antes de hablar. Los filtra. Y entonces ese pensamiento le da una acción que buena. Y eso le pasa a los que conocen la verdad. Con la verdad es que podemos hacer ¿qué? Justicia. Y el que practica justicia es ¿qué? Es justo. Mire lo que nos dice aquí en Apocalipsis 19:8. Puede leerlo, hermana Mariusi o hermana Sandra o Valentina, por favor. Apocalipsis 19:8, puede leerlo. ¿Qué nos dice? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Esas acciones justas, hermana Ludari, las condicionó ¿qué? Los pensamientos ¿qué? Los pensamientos con la verdad. O sea, los pensamientos que tienen ¿qué? Justicia. Entonces tuvo acciones ¿qué? Justas, ¿correcto? Y a esas acciones justas, a la iglesia, a la esposa del Cordero, se le conceda que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Hasta ahí todo entendido? Entonces, nuestros pensamientos condicionan ¿qué? Nuestras acciones. Ahora vamos a ver. Si yo repito una acción continuamente y continuamente, me forma a mí un ¿qué? Si una acción, una costumbre, un hábito. Si todos los días yo a las 5 de la mañana me levanto y me voy al gimnasio, un hábito. Y ese hábito me va a dar a mí ¿qué? Vamos a decir un cuerpo atlético, un cuerpo saludable, un cuerpo eso. Pero ahora vamos a mirar qué pasa cuando se forma un hábito y yo repito algo continuamente. Por lo menos el que dice, hablaba yo del racimo de plátanos, porque eso pasa mucho en el campo. El vecino le tumba los plátanos al otro. Y entonces digo, bueno, se vuelve un hábito, se vuelve ya un ladrón. Totalmente un ladrón. Entonces, aquí es donde tenemos nosotros que, ¿cuál es su pensamiento? Tal es él. Pero tenemos que tener cuidado en eso porque ese pensamiento, al final, me marca, escúcheme bien, el destino o me sella el destino. Son dos cosas diferentes, hermana Luzmila. A lo último, ese pensamiento que usted tiene en su mente le va a marcar su destino o le va a sellar su destino. Por eso es importante esta enseñanza. Mire lo que nos dice ahora en Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Qué designo o condición hay en los pensamientos malos? ¿Qué designo? 5:5. 6:5. Puede leerlo. Génesis 6:5. ¿Cómo nos dice 6:5? Puede leerlo, hermano Gilman. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo designio de los pensamientos, o sea, esos pensamientos malos condicionan ¿qué? Porque el hombre que hace maldades se le llama hombre de malos ¿qué? Pensamientos. Entonces, esos condicionan todo. No es lo mismo que una persona, un hombre, vea,
vamos a decir, una niña y sienta ese, ¿cómo se dice? Ese sentir de padre. Ese es un pensamiento que está con qué? Filtrado con la verdad. Pero hay otro que no tiene ese sentimiento y sientes otra cosa. Ese es el pedófilo. Está impregnado ¿de qué? De la mentira. Y esos pensamientos son los que determinan el futuro de esa persona. Entonces aquí vemos que el designio de los pensamientos de ellos era siempre que hacer ¿qué? El mal. De esos pensamientos malos condicionan a que las acciones sean ¿qué? Malas. Ahora, ¿qué desea el alma del impío? O sea, ¿qué es lo que desea cuando la persona tiene, o sea, no se identifica con lo de Dios? Proverbios 21:10. Proverbios 21:10. ¿Ya? ¿Cómo nos dicen? El alma del impío desea el mal, su prójimo no haya favor en sus ojos. Su prójimo no haya gracia a sus ojos, o sea, no le importa, se lleva por delante quien sea, porque el alma del impío desea siempre ¿qué? El mal. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tener en cuenta que nuestra mente es bombardeada por todas clases de pensamientos, pero usted ya ahora sabe cómo purificarlos. ¿Por medio de qué? De la verdad. Usted purifica su pensamiento y al mismo tiempo purifica ¿qué? Su alma. Pero tienes que obedecer a la verdad. ¿Dónde está la cita bíblica? Primera de Pedro 1:22. Mira a ver cómo purifica el alma. Por eso dice, el alma del impío siempre desea el mal. Y no haya gracia, el prójimo a él no le importa. Entonces, por eso es. Primera de Pedro 1:22. ¿Sí es ese? 1:22. Sí, señor. Puede leerlo, hermano. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces, cuando usted obedece a la verdad, purifica su alma. Entonces usted tiene un pensamiento. El pensamiento es normal, somos humanos. Pero tenemos que pasarlo, ¿por qué? Por la verdad, para purificar ¿qué? Nuestra alma. ¿Eso quedó claro hasta ahí, hermana Mario? ¿Sí? Eso es bien importante. Pásalo siempre por la verdad. Es que nosotros somos seres pensantes. ¿Usted ha oído hablar de los nuevos entes? ¿Ha oído hablar de los nuevos entes? Son los nuevos que están diseñando ahora el mundo. Pero nosotros somos seres pensantes. No somos nuevos entes, que eso es diferente. Nosotros somos seres pensantes que sabemos cómo, ya usted ya sabe, cómo usted purifica su alma. ¿Cómo lo purifica su alma? Por la obediencia a la verdad, porque yo puedo tener la verdad, pero si no la obedezco, ahí viene. Puede leer nuevamente el versículo. ¿Cómo yo purifico mi alma? Sí, a ver. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Por eso Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Entonces ya nosotros sabemos que todo el evangelio, en alguna Biblia lo que habló Cristo está en tinta roja y todo de Génesis Apocalipsis que esté de acuerdo a esa tinta roja es la verdad y con esa verdad yo purifico ¿qué? Mi alma. Pero el pensamiento tiene que pasar por la verdad. Eso es para purificar el alma a nivel absoluto y también sucede lo mismo a nivel ¿qué? Relativo. Nosotros podemos disfrutar todo, pero ¿sana qué? Sanamente. Es que eso es la verdad. Nosotros no podemos decir que no podemos disfrutar las cosas, claro que las, pero sanamente. Ahora, ¿cuándo llegamos a pensar mal en nuestros corazones? ¿Cuándo llegamos a pensar mal en nuestros corazones? Volvemos a lo mismo. Si yo no tengo la verdad, yo pienso mal. Y le voy a decir, y hay cosas que son sencillas. Mateo capítulo 9:4. Mateo capítulo 9, versículo 4. ¿Cuándo yo llego a pensar mal en mi corazón? Mateo capítulo 9, versículo 4. ¿Cómo nos dice? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Resulta que Jesucristo, en la historia, Jesús perdona y sana a un paralítico. Jesús llega y ve a un paralítico y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces estaban los escribas, los fariseos, y ¿quién es este hombre que puede perdonar pecados? Y solamente Dios. Dios puede perdonar pecados.
El pensamiento que ellos tenían acondicionó para que hicieran un juicio totalmente equivocado. Entonces Jesucristo le dice, óyeme un momentico. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? ¿Y estaban pensando hacerle mal a alguien? No, este es el mal pasivo. O estaban diciendo, ¿cómo puede perdonar pecados? Y estaban ¿qué? Ese era un mal pensamiento porque no estaba de acuerdo a que, hermana Mariusi. Era un mal pensamiento porque no estaba de acuerdo a que, a la verdad, que Cristo perdona. Cuando la mujer adultera, por eso yo le digo, el Antiguo Testamento solamente mira a las personas ¿para qué? Para juzgar y condenar. El Nuevo Testamento solamente mira a las personas para juzgar y perdonar. Exacto, juzga pero perdonando. Jesucristo le dice a la mujer adúltera, ¿quiénes de los que te acusaban no te condenó? Porque era el estilo del Antiguo Testamento. Ninguno. Y dice, ni yo tampoco te condeno. Y luego le hace el justo juicio. Vete y qué. Y no peques más. O sea, la perdonas. Cuando yo miro a una persona, sea quien sea, y usted tiene la mente de Cristo, tiene que verla así. Para perdonar nada más. Porque es que nos toca tener la identidad de Cristo. La identidad de Cristo es que, él dijo, oíste que fue dicho. Dice, aborreced a vuestros enemigos, pero yo digo, amad a vuestros enemigos. A los que te maldicen, no haga ninguna mala acción con esa persona que te maldice, sino bendígalo. Al que te aborrece, hágale ¿qué? El bien. Y si alguien ya te ultraja con malas palabras y eso, no se quede ahí, váyase y ore por él, porque pobrecito o pobrecita. Eso es lo que dice Cristo con la nueva justicia y con la verdad absoluta para poder corregir el pecado. Y entonces dice, perdonad y seréis ¿qué? Perdonados. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Perdonad y seréis perdonados. No condenéis y no seréis ¿qué? Condenados. Eso lo dice Cristo. Y si lo dice Cristo, hermana Luzmila, ¿vamos a seguir condenando? No. Porque si yo no condeno, dice, no seréis ¿qué? Condenado. Y si yo perdono, ¿seré qué? Perdonado. Entonces yo me quedo con esas palabras de Cristo. Entonces mi pensamiento tengo que pasarlo por la verdad para yo poder purificar ¿qué? Mi alma. La cita bíblica, primera de Pedro 1:22. Porque habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. O sea, le estoy diciendo lo que dijo Cristo. Yo quiero que donde yo estoy, la hermana Mariusi también esté, dice Jesucristo. Y la hermana Mariusi oye que dice Jesucristo, dice, yo estoy de acuerdo contigo, Señor. ¿O está en desacuerdo? No, estamos todos de acuerdo. Y Valentina usa lo mismo. Oye a Jesucristo que le dice, Valentina, yo quiero que donde yo estoy, tú también estés. Qué privilegio, ¿cierto? Pero hay una condición. Y es que los pensamientos tú los tienes que pasar, ¿por qué? Por la verdad. Vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? A mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también ¿qué? Estéis. El arrebatamiento está ahí, a las puertas. Mire, la vida acá es un pedacito así. Y la vida eterna comienza de acá y no tiene fin. ¿Qué voy a hacer yo? Yo me quedo con lo que no tiene fin. Eso es por toda la eternidad. Ahora, ¿cuándo llegamos a tener malos pensamientos? Pues, bueno, cuando yo pienso algo malo, ¿qué dice, hermana? Mire, vamos a leer, eso lo vimos acá. ¿Cuándo llegamos nosotros a tener malos pensamientos? Y es algo que lo hacemos todos. Créame que no nos escapamos nadie, ni yo me escapo. ¿Cuándo yo llego a tener mal pensamiento? Lo leímos acá en una enseñanza bíblica. Santiago 2:4, leámoslo. Santiago 2:4. ¿Qué nos dice? Santiago 2:4. ¿Cuándo yo llego a tener malos pensamientos? Mira, yo llego con la hermana Luz Dari, llegamos a una reunión y la hermana Luz Dari mira algo y me voltea a mirar a mí y ya con los solos ojos me dijo todo. Y entonces ella me dice, ¿qué opina usted, pastor? Y entonces, no, pues, yo le voy a dar un abrazo y lo voy a saludar. ¿Usted le va a dar un abrazo a esa persona? Sí, no para nada. Pero hermano, ese es
esto y esto. ¿En qué momento yo convierto esa inteligencia que Dios me dio en un mal pensamiento? Y me acondiciona mi acción, que ya no me deja abrazar a esa persona, sino me quiero alejar. Por falta de tener que la verdad. La verdad de Dios, de Cristo, dice, amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Y con misericordia y verdad se corrige ¿qué? El pecado. Entonces yo no puedo rechazar a la persona, yo rechazo la enfermedad. Tengo que tener sí prudencia. La hermana Valentina que está estudiando la enfermería tiene que tener prudencia. Cuando va a tratar un enfermo de una enfermedad contagiosa, se puede colocar ¿qué? Guantes, ¿cierto? Se coloca una ropa. Se coloca además Una máscara. una máscara. Y fuera de eso, si es posible, se mete en un traje porque es demasiada contaminación. Y cuando sale de haber tratado ese cliente, ese paciente, perdón, entonces sale y esa ropa, ¿qué hace? De una vez, si es un asunto, la mayoría de casi esa ropa la botan. ¿Sí? Y la ponen aparte. Yo, como hijo de Dios, yo no puedo rechazar al paciente, pero sí tengo que tener unas normas de prudencia para que esa persona a mí no me contamine. Dice, el que anda con sabios, ¿qué? Sabio será. Pero si usted anda con nosotros y no tiene la prudencia, te van a contaminar y la van a poner a pensar como ellos piensan. Y nosotros vivimos en el mundo, pero no militamos según el mundo. Estamos en el mundo. Yo como igual que todo, que el asesino, yo como igual que ellos, pero hay una diferencia. ¿Sí me entiendes? Todo hay que hacerlo con enseñanza y con sabiduría y filtrar todos mis pensamientos ¿con qué? Con la verdad. Porque de esa manera, hermanos, si yo filtro todos mis pensamientos con la verdad, ¿qué purifico? El alma, su alma. Hasta aquí todo bien, ¿cierto? Ahora, cuando llegamos a tener malos pensamientos, Santiago 2:4, mire lo que dice. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. O sea, ¿quién no ha cometido ese error? Hasta yo, un día, que eso nunca se me olvida, estaba yo de cumpleaños y veo yo una persona y me sorprende. Esa persona me sorprendió. No. Pero en ese momento algo en mi conciencia me resaltó. Y algo así, me sonó en mi mente, créanmelo. No estoy aquí inventando nada. Fue así. Yo, no. La rechacé. Y en ese momento, algo como que alguien me decía, ¿qué estás haciendo, Henry? Con tanto conocimiento y estás rechazando a una persona. Entonces yo, wow. Por eso es que es muy bonito que nosotros los pensamientos los pasemos por la verdad de ¿quién? De Cristo. Entonces yo le dije a la que estaba partiendo, saque un pedacito que yo le voy a llevar a esta señora, un pedacito de mi cake. Y no pertenecía al grupo. Y le llevé un pedacito. Y después cuando hacen el video, la única persona que me estaba abrazando es ella. Oh. En el video. Y entonces aquí es donde yo les digo, nosotros tenemos que amar a todo el mundo. No todo. No importa lo que sea la persona. Y esto es donde está. Si yo llego a hacer distinción con esa, yo llego a ser un juez con malos ¿qué? Pensamientos. Escúchenme bien eso. Pero yo tengo que tener las precauciones para atender a este paciente, para que no me contamine. Ahora, ¿qué dice el versículo 1? Miren lo que dice el versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Nosotros vamos por la calle y vamos por la calle, vamos a decir, vamos todo el grupo, va la hermana Valentina, y va el hermano Noé, y va la hermana Sandra, y va la hermana Lumila. Y se nos cruza una manifestación de los gays. Y entonces todo el mundo, sí, porque van vestidos estrafalariamente. Y entonces todo el mundo, va. Entonces, usted no puede hacer acepción de personas. Ellos sí la hacen. Ellos piden que, comprendámoslo, pero a nosotros no nos comprenden. Nosotros sí no hacemos acepción de personas. ¿Por qué? Porque hemos pasado ese pensamiento por la verdad de Cristo. ¿Ya? Yo no hago acepción de personas porque mi fe me dice, sea sin acepción de ¿qué? De personas. Si yo llego y meto la acepción de personas, que aquí es donde yo quería aclarar esto, que la vez pasada lo dije y quedó como una duda.
una cosa es la prudencia y una cosa es la malicia. La malicia no soluciona el problema. La prudencia sí soluciona el problema. ¿Comprendido? La malicia a mí, fulano de tal esto, me alejo. Pero la prudencia, yo miro el mal, pero estoy para ayudar a la persona. ¿Notan la diferencia? Por eso Jesucristo dice, yo los mando a ustedes como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Eso no es nada fácil. Sean sencillos como ¿qué? Como palomas. Y sean prudentes como ¿qué? Como serpientes. Y uno dice, wow, qué ejemplo tan fuerte ese. No, prudencia para que usted no se contamine con ese mal. Nosotros no hacemos acepción de personas. Nuestra fe no nos deja. Pero si yo llego a hacer acepción de personas, para el hermano Álvaro Briceño y Ana Urrego, Álvaro Briceño, y María Arcelia, si yo llego a hacer acepción de personas, yo me convierto en un juez con malos pensamientos. Y esa acepción de personas, aquí es donde yo hago un solo paquete. Usted no puede hacer un solo paquete. Usted al ser humano lo tiene que amar como a sí mismo. Y lo malo que hay en él, lo tienes que corregir con misericordia y ¿qué? Y verdad. Para que donde, Jesucristo dijo, para que donde yo estoy, vosotros también ¿qué? Estemos con él. Entonces, la malicia es cuando uno mira las cosas para no solucionarlas. O sea, uno no soluciona eso. Uno antes agranda la enfermedad. O sea, da el diagnóstico. Y la prudencia es que usted mira el mismo, pero usted lo mira para dar la sanidad a esa persona. Eso es ser prudente. Evita, usted ya mira el mal y dice, yo esto lo tengo que coger ¿con qué? Con guantes, ¿cierto? Y así yo me evito que me contamine. Claro. Pero le estoy ayudando a esa persona. Esa es la prudencia. Detectan lo mismo, pero es diferente. Ahora, ¿qué nos dice ahí? Llegamos a ser con malos pensamientos. Mi fe tiene que ser sin acepción de personas. Pero resulta que yo oigo eso y sigo haciendo acepción de personas. El versículo 9 me da un golpe final. Mire lo que dice. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Si hacéis acepción de personas, yo ya cometo ¿qué? Ya es pecado. O sea, yo puedo ir por donde quiera, pero no hago acepción de personas. Yo lo que hago es que todo lo paso ¿por qué? Por la verdad para purificar ¿qué? Mi alma. Ahora, yo soy como soy. ¿Por qué debemos de tener cuidado con nuestro carácter? Porque resulta que, escúcheme bien, la multitud de pensamientos condicionan todas nuestras acciones. Esas acciones, si yo las repito y las repito, me determina a mí ¿qué? Un hábito, ¿cierto? Un hábito. Me forma un hábito. Y ese hábito me da a mí ¿qué? Cuando yo tengo un hábito, ¿qué me da a mí? El hábito de Valentina va a ser atender a los enfermos. Ese hábito a ella le va a dar ¿qué? Un carácter que va a ser enfermera. Entonces, los hábitos dan un carácter, ¿ya? Y ahora, ¿por qué debemos tener cuidado con nuestro carácter? Para no ser para la gente. Aquí es donde viene. Yo soy como soy, pero yo tengo que mirar por qué soy como soy. Y tengo que ir a mis pensamientos. Estoy ya tratando, como dice, estamos haciendo un examen, como cuando le sacan la sangre a uno y le dicen, este es el problema que usted tiene. Entonces, el problema en el ser humano son los pensamientos que no los pasan por la verdad. Eso es todo, hermana Marice. Eso es todo. ¿Qué es pasar un pensamiento tanto por la verdad relativa como por la absoluta? Para purificar nuestra alma en lo absoluto. Y la otra para purificar ¿qué? Nuestras acciones. Eso es todo. Todo. Ahora, ¿qué debemos de tener cuidado con nuestro carácter? Proverbios 11:8. ¿Qué nos dice Proverbios 11:8? 11:8. ¿Qué dice? El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Wow. 11:8. El justo es librado ¿de qué? De la tribulación. ¿Qué
¿Por qué debemos de tener cuidado con nuestro carácter? Cuando yo lo paso por la verdad, ¿yo hago qué? ¿Con la verdad qué se hace? Justicia. Justicia. ¿Recuerdan el versículo? Que con la verdad se hace justicia. ¿Recuerda, hermano? Jeremías 5:7. Léalo, por favor. 7:5, perdón. Jeremías 7:5, para que ustedes miren, todo eso está en la Biblia. Jeremías 7:5, todo eso está en la Biblia, hermana Arcelia, todo está en la Biblia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Cómo hacemos nosotros justicia? Con la verdad. Puede leerlo Jeremías 7:5, ¿qué dice? Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo. Si con verdad hicieres justicia. O sea, yo hago justicia ¿qué? Con la verdad. Entonces, ¿cómo yo, mire lo que dice acá, el justo es librado de la ¿qué? De la tribulación. Viene la gran tribulación, ¿correcto? Viene la gran tribulación. ¿Cómo es librado usted y yo? El justo es librado ¿de qué? Dice, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra ¿en qué? En su lugar. ¿Y cuál es la característica del impío? Que no pasa los pensamientos por la verdad de Cristo. Eso es toda la diferencia. No es que sea, por eso es que hay que analizar ese virus, hay que analizar la enfermedad. El impío, esa es la enfermedad que tiene. Y yo tengo que amar al impío, yo lo tengo que amar porque es mi prójimo. Escúcheme bien, porque si yo no lo amo, ¿se acuerda el otro? Vengo a ser un juez ¿con qué? Con malo pensar. Óyeme, eso tenemos que curarnos, como dice, todo esto pasándolo por la verdad. Ahora, eso es Proverbios 11:8, ¿ya? ¿Cómo es el carácter de los buenos o justos? Pero antes de ir allá, si yo hago con la verdad justicia, ¿qué título yo recibo, hermana Mariusi? Si con la verdad yo hago justicia, yo soy un ¿qué? Un justo. Un justo. ¿Lo dirá la Biblia? Seguro. Primera de Juan, ¿qué? 3:9. Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9, puede leerlo, hermano Gilmar. No, el 7, es el 7. Lea el 7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Entonces, cuando nosotros predicamos y decimos, hermano, aquí dice, el que hace justicia es justo como él es justo. Entonces, tenemos que ser justos. Tenemos que hacer justicia. Pero nunca le explican que la justicia se hace con qué. Primera de Juan 3:7. ¿La justicia con qué se hace, hermana? Con la verdad. Con la verdad. Ahora, cuando yo juzgo apresuradamente a una persona simplemente porque lo miro, ahí yo me equivoco, ¿sí o no? Y por eso Jesucristo ya les dice, no hagan ese juicio. Usted mira a una persona, no lo juzgue. Usted mira a otra, no lo juzgue porque usted no sabe quién realmente es esa persona. Y mire, ¿quién lo dice? Juan 7:24. 7:23. Mire, 7:24. No, ¿qué dice? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Lo dice Cristo. O sea que yo llego a una parte, a una reunión, y yo miro una reunión, toda clase de personas, y miro a alguien que está vestido de una manera, y de una vez yo juzgo. Eso es según la apariencia, y Cristo me dice, Henry, tú no puedes juzgar según la apariencia, sino juzgar ¿con qué? Con justo juicio. ¿Y en qué consiste el justo juicio? Díganme, ¿en qué consiste el justo juicio? La verdad. En hacerlo con la verdad. Pero, ¿cuál es el justo juicio? Porque yo puedo mirar que la persona, lo que yo estaba pensando, resultó que era verdad. Pero, ¿cuál es el justo juicio? Pero, ¿cuál es el justo juicio? Misericordia y piedad por su pueblo. Zacarías 7:9. Creo que es Zacarías 7:9. Por eso mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Mire cuál es el justo juicio, el absoluto. Estoy hablando del absoluto, no el relativo. 7:9. ¿Qué nos dice Zacarías 7:9?
Así habló Jehová. de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Entonces yo juzgo, no según una apariencia, sino yo hago lo que dijo Cristo, el justo juicio. El justo juicio es que yo lo tengo que juzgar conforme ¿qué? A la verdad que está en el Evangelio de Cristo. Y en ese juicio que es el justo, tengo que hacerlo con misericordia y piedad, cada cual con su prójimo, con su hermano. ¿Hasta ahí todo entendido, hermana Mariusi? O sea, ya yo llego, miro que mire, mi mente está curada. Voy y le doy un abrazo y le digo que lo amo con el amor de Cristo. Y quedan sorprendidos. Pues yo creí que me rechazaban a mí porque yo soy así. No, lo amamos con el amor de Cristo. Rechazamos el pecado. ¿Y cómo rechazamos el pecado? Corrigiéndolo con misericordia y verdad. Proverbios 16, ¿qué? 6. Proverbios 16, 6. El pecado se corrige con misericordia y verdad. Por eso es muy importante que nosotros tengamos este conocimiento, porque la venida de Cristo está ¿qué? Cerca. Y Él es el que escudriña ¿qué? Los pensamientos, escudriña la mente y el corazón. Y cuando Él escudriña dice, este se parece a mí, va conmigo para arriba. Y este se quedó en la gran tribulación. Por eso dice, el justo es librado de la tribulación y el impío va en su lugar. Hasta ahí vamos todo bien, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es el carácter de los buenos o justos? Salmo 1:3. ¿Cómo es el carácter? ¿Cómo yo formo ese carácter del justo? ¿Cómo yo formo ese carácter del que es bueno y justo? Salmos 1-3, puede leerlo, hermana Mariusi. Salmos 1-3 nada más. ¿Salmo 1 qué? 1:3. 1-3, hermana Mariusi. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es como se forma el carácter de quién, del justo. Primero, no acepta consejo de quiénes, de los malos. Segundo, no se sienta en esa silla como para juzgar y escarnecer a todo el mundo, ¿ya? Sino que en la ley de Jehová medita de día y de En noche. su ley medita de día y de noche. Entonces, ese justo va a ser plantado como un árbol junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prospera. Ahora, ¿cómo consigue el carácter los malos? Desde el 3 hasta el 6, puede leerlo, hermana Mariusi. No así los malos, desde el 4, perdón. Oye, te ruego, 1-4. No oye, son así los malos. te ruego, perdón, este Job. Salmos 1-4, ¿cómo es el carácter de los malos? Salmos 1. Recuerde que aunque sea malo, yo no lo puedo rechazar. Yo rechazo la maldad, así pero los no lo malos, mato. Ah, 1-4, sí. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces ya nosotros tenemos acá cuál es mi pensamiento, soy como soy. Pero ya yo sé cómo enderezar mi corazón y además de enderezarlo, también cómo perfeccionarlo. Todo pensamiento que yo tengo lo paso por ¿dónde, hermana? Por la verdad. Tanto relativa como objetiva. No podemos nosotros decir somos ángeles cuando yo estoy en un cuerpo ¿qué? Terrenal. Pero sí puedo llevar una vida como correcta delante de Dios en esta tierra. Divirtiéndome, gozándome todo como sanamente. Esto es muy importante. Cuando Jesucristo venga y te vea a ti, hermana Ludari, o hermana Sandra, o hermana Mariusi, Él va a escudriñar nuestra mente. Y va a decir, aquí hay verdad, y esta persona ha purificado ¿qué? Su alma porque obedeció a la verdad. Y entonces
vendrá y se tomará ¿a quién? Así A sí mismo. mismo, y estaremos con cuerpos celestiales. Por eso es muy importante todos nuestros pensamientos. Hay un dicho por ahí, mente sana y ¿qué? Cuerpo sano. Y cuerpo sano, hay un dicho. Hay un dicho por ahí. Es de los deportistas. Sí, y es el de los deportistas. Entonces aquí es donde yo quiero que ustedes lleguemos a esta sabiduría especial. Ahora, si yo ya adquiero el carácter, hago mi profesión, la hermana ha terminado también su profesión y ya, en lo relativo va a ser administradora, enfermera. Eso le da ¿qué? Eso le marca ¿qué? Un destino. Un camino. O le sella un destino, le marca lo que va a hacer al final. La persona que es enfermera, pues ya sabe que tiene un final excelente. Hay dinerito, puede suplir todas las necesidades, puede ayudar a sus familiares y todo. Entonces, eso es lo que nos marca a nosotros que el destino. Entonces, no pensemos que nosotros vamos a tener un destino bueno cuando yo mismo no lo he construido con la sabiduría de Dios. Yo leí un capítulo donde mismo dice, la loca de la casa es la mente. Pero también hay un capítulo que decía, después de mi largo caminar, yo me di cuenta que yo fui el constructor de mi propio ¿qué? Destino. Si usted se da cuenta, uno construye su propio destino. Entonces uno tiene que corregir todo eso con la verdad para saber vivir lo mejor que uno pueda aquí en la tierra. Entonces ahora vamos a mirar Apocalipsis 13:16. El carácter de los impíos le marca su destino. El carácter del impío les marca un destino. Y mire cómo termina. Porque es que el carácter de los justos no los marca, los sella. Es diferente. Entonces, ya llegamos al final. Apocalipsis 13:16, ¿qué dice, hermana Mariusi? Y hacia que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y hacía. Pueden leerlo nuevamente. 13:16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. 6. Ahora viene acá un problema. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Conocimiento. Hay dos conocimientos. Hay un conocimiento que es el conocimiento del árbol de la ciencia, del bien y del mal. O sea que ahí se puede hacer algo bueno en lo relativo y algo malo también en lo relativo. Entonces la ciencia comenzó a crecer. Y entonces se dieron cuenta que haciendo unos comandos podían crearla con la calculadora. Y dijo, si usted multiplica 2 por 2, la respuesta es 4. Entonces le colocaron un comando que decía, si 2 por 2 es 4, es menor que 5 y mayor que 3. Esa es la respuesta. Y entonces comenzó a programar todo. La inteligencia artificial así comenzó. Y entonces le colocan 2 por 2 y la inteligencia artificial con los algoritmos decía, es 4. Porque es menor que 5 y mayor que 3. Y así lo fueron programando hasta que llegamos hoy al día que tenemos la inteligencia ¿qué? Artificial. La inteligencia artificial. En todos lados. Y eso está por todos lados. Entonces, a lo último, la inteligencia artificial creó un espíritu. Y uno dice, pero los espíritus los crea Dios. Creó un espíritu. Entonces la inteligencia artificial va a pedir que le hagan una imagen. Y entonces la inteligencia artificial le dice a la humanidad, hágame una imagen. Y el hombre dice, pues voy a hacerlo conforme a mi imagen y semejanza. Y crea la imagen de la bestia. Mire, lea el versículo 14. Puede leerlo, hermana Mariuse. Y engaña a los moradores. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Y se le permitió qué? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Óyeme, aliento. Aliento significa Vida. lo mismo espíritu.
pero este no puede ser vida porque es electrónico. Por eso dice aliento. A la imagen de la bestia, para que la imagen hablase, hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces la bestia pidió a los moradores de la tierra que le hagan ¿qué? Una imagen. Entonces ese pensamiento que está por allá no va con la verdad de ¿quién? De Cristo. Por eso es que dice que engaña a los moradores. Entonces aquí es donde entra el progresismo. Acuerden la palabra progresismo. El progresismo lleva a los new entes, los nuevos seres. Cuando la persona hace esto y le ponen la marca, usted va a pertenecer ya a ese sistema de la bestia. ¿Qué es nuestro cerebro? Un disco duro. ¿Puede nuestro cerebro conectarse a un internet? Sí, lo pueden hacer. Y lo desprenden del todo absoluto que es Dios y lo meten en el todo relativo que es la bestia, que es el mismo Satanás que le da autoridad a esa bestia. Entonces la persona queda que ya todo lo mira en la mente, queda como un Dios. Le preguntan algo a la persona y ya, el internet lo tiene ahí, queda como un Dios, sabe todo. Entra en lo que se llama en el metaverso. Nosotros somos diferentes, nosotros estamos con Cristo. El que se une al Señor, ¿un qué? Espíritu es con él. Por eso Eliseo, cuando él comienza y era el rey de Asiria, o de los sirios, el rey de Asiria, vamos a ponerle una emboscada al rey de Israel. Y iba el profeta Eliseo y le decía, no te vayas por ahí porque hay una emboscada en tal sitio. Y el rey de Asiria, ¿cómo es que todas las emboscadas las sabe? Uno de nosotros tiene que ser traidor. No, señores, que allí hay un hombre llamado Eliseo, es un profeta, y lo que tú hablas en la cámara más secreta, él lo dice. No, pues vamos por él. ¿Cómo él podía hacer eso? Porque es que Dios es espíritu y Dios ¿qué es? El todo. Entonces, como él estaba conectado con Dios, viajaba en esa misma frecuencia y podía ir de un lado a otro. Eso con el permiso de Dios. Los brujos hacen eso mismo, pero sin el permiso de Dios. Por eso es que es bonito que nosotros todos los pensamientos los pasemos por ¿dónde, hermano? Por el Evangelio, por la verdad, para purificar ¿qué? Nuestras almas. Ahora, si eso es el carácter, lo lleva a ser marcados. Ahora, para finalizar el último versículo. Que el carácter, o sea, es el carácter de los malos. ¿A dónde lleva el carácter del... ¿Qué desea el alma del impío? Ya lo vimos, que desea el mal. ¿Ya? Ahora, el carácter de los justos sella su destino. No marca el destino. La de los impíos marca el destino. A nosotros nos sella. Apocalipsis 14, 1 al 5. ¿Qué nos dice hermano Gilman? 14, 1 al 5. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. El versículo 5 ahora. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. En su boca no fue hallada ¿qué? Mentira. ¿Y por qué no fue hallada mentira? Porque tenían solamente ¿qué? La verdad. Y estos son sellados ¿en qué? En su mente. Dice, y tenían, dice con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito ¿en dónde? En la frente. Ese es el sello. A nosotros, si todos los pensamientos ahorita los pasamos por la verdad, nuestras almas son purificadas. Y esa continua acción nos da un hábito de siempre hablar con la verdad. Y ese hábito a nosotros nos determina que un carácter, y ese carácter nos crea un carácter, y eso nos da un destino final que es, debemos ser hechos conforme a la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Entonces, ¿cuántos quieren colocar su vida, todos nosotros, en que todo pensamiento que nosotros tengamos
nos vamos a comprometer a pasarlos por la verdad de Cristo. Todos, amén. Amén. Lo debemos de hacer, ¿por qué? Porque de ahí depende las acciones, de ahí esas acciones repetidas nos dan a nosotros un hábito, ese hábito nos crea un ¿qué? Carácter, y ese carácter nos da un destino, tanto en lo relativo como en lo absoluto. Por eso los ladrones tienen un destino que es la cárcel, el hospital o el cementerio. Entonces vamos a pasar todos y vamos a orar, amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, hoy más que nunca queremos colocar todos nuestros pensamientos en tus manos para que tú seas con tu verdad, Señor, purificando nuestras almas. Sabemos que tu venida está cerca y que tú has dicho que vendrá a tomarse a sí mismo. Padre Celestial, nosotros queremos que tú nos hagas conforme a tu imagen y semejanza. Señor, danos esa enseñanza y danos esa sabiduría para que cualquier pensamiento que llegue a nuestra mente, Señor, desde ahora en adelante, tengamos esa capacidad de pasarlo por tu verdad y de esa manera no permitir que nuestras acciones salgan impregnadas con el mal, porque no pasamos el pensamiento por tu verdad. Enséñanos, Señor, y danos esa sabiduría para que todo pensamiento en nosotros lo pasemos por tu verdad, por tu justicia, Señor. Padre Celestial, sabemos que tu venida está cerca y queremos tener una mente como la tuya. Padre Celestial, permítanos que podamos tener esa capacidad de siempre pasar todos nuestros pensamientos por esa justicia maravillosa que se hace con tu verdad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Presento aquí a todos los hermanos que están aquí en esta enseñanza bíblica, a las personas que están y hermanos que están por las redes sociales y los hermanos que mirarán en diferido estas enseñanzas, los presento ante ti. Señor, abre el entendimiento para que nosotros seamos entendidos en tu palabra. Y Señor, y los entendidos podamos ser limpiados, emblanquecidos y purificados. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Un saludo para los hermanos que están en